Celebración especial. ¿Cuál es la celebración que tenemos el día de hoy? El día de Pentecostés. Y es interesante ver en la Biblia que la celebración del Pentecostés se remota, si lo miramos en cuestión de los libros de la Biblia, desde Éxodo, se empieza a hablar en el capítulo 34, verso 22, se empieza a hablar de lo que es la celebración del Pentecostés. Y primero ellos lo celebraban, ¿verdad?, de diferentes maneras. En Éxodo 34, 22 dice: también celebrarán la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Eso es Éxodo 34, 22. Entonces, estas fechas que habla la palabra del Señor, ellos celebraban, ¿verdad? Ellos celebraban el tiempo cuando empezaba la cosecha, ellos celebraban cuando levantaban toda la cosecha. Y entonces, mire qué interesante lo que ellos hacían. Ellos traían una ofrenda de grano, o sea, que cuando ellos levantaban el trigo, ellos traían una ofrenda al templo del trigo, traían lo que era la primicia. Mire qué interesante el asunto de la primicia. Ellos traían la primicia al templo, pero también ellos traían unas gavillas de trigo, y se las daban, ¿verdad? Algo simbólico le daban al sacerdote, y el sacerdote, ¿verdad?, presentaba delante de Dios las gavillas y agradecía a Dios por la bendición que Dios les había dado de la cosecha. Mire qué interesante. Dios de esta manera les estaban enseñando a poder tener un corazón agradecido. Y entonces ellos presentaban esta ofrenda, y algo muy importante que ellos hacían, que también, ¿verdad?, ellos podrían traer un corderito, ¿verdad?, un cordero para el sacrificio. Mire, amados hermanos, yo creo que estos eran hispanos usted. ¿Sabe por qué? Porque armaban una gran fiesta con los corderos que ellos traían y con el grano que ellos traían. Ellos tenían una fiesta y daban comida para todos. Había comida para todos, todos comían, estaban felices, estaban celebrando la provisión de Dios. Estaban celebrando que Dios les había dado una cosecha abundante y tenían para compartir con sus vecinos, tenían, ¿verdad?, para compartir con todos, ¿verdad? No dijeron, no, esto es solo para nosotros. Yo y mi familia celebramos, el resto que vea que come, ¿no? No, ellos celebraban, ellos hacían una fiesta, hermanos. Y si usted recuerda la palabra del Señor, la Biblia dice que en el día del Pentecostés llegaron personas de todas partes, ¿verdad?, de esa zona, de diferentes países. Llegaron a celebrar el Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos celebraban, seguían celebrando, ¿verdad? Ellos seguían celebrando desde Moisés. Ellos celebraban y contaban 50 días. Primero celebraban la Pascua. Ya estuvimos hablando bastante de la Pascua, ahora por Semana Santa aprendimos lo que es la Pascua. Un viernes estuvimos explicando paso por paso cómo se celebraba la Pascua. Cuando terminaba la Pascua, ellos contaban 50 días a partir de la Pascua, 50 días, que eran 7 semanas, hasta llegar a la fiesta de esta celebración de la cosecha. Eran 50 días. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, después ya con el griego viene esta palabra Pentecostés, que esto significa 50, y haciendo referencia a los 50 días que hay de tiempo entre la Pascua y esta celebración de las primicias, de la cosecha. Esto es muy interesante. Ahora, después, recuerde que cuando estaba Jesús todavía se celebraba la fiesta de las primicias. El Pentecostés ya tenía el nombre de Pentecostés. Y
Entonces, hermanos, después de que Jesucristo da su vida ahí en la cruz del Calvario, después pasan 50 días, Jesús les dice, no se vayan a ir, quédense por acá. A los 50 días después de la Pascua viene esta otra celebración, y esta es la celebración del Pentecostés. En Hechos capítulo 2 habla la palabra del Señor. Si quiere lo podemos leer para estar bien seguros que no le estoy dando gato por liebre. Hechos capítulo 2, en el verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino sobre ellos un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como lenguas repartidas de fuego y asentándose sobre ellos, haciendo referencia a lo que tenemos aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaron en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, la multitud se juntó y estaban confusos. Ahora, es interesante, hermanos, que habían personas de diferentes lugares porque venían a una celebración especial. Y dice la palabra del Señor, el verso 8: ¿cómo pues oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua de la que hemos nacido? ¿Verdad? Porque venían. Y el verso 9 dicen: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Y mire, hermanos, en Egipto y en muchos lugares más, que estas personas estaban viniendo a celebrar. Pero ahora en esta celebración estaban escuchando en su propio idioma. Algo estaba pasando. Otra vez, estaban viniendo a diferentes lugares porque estaban viniendo a adorar. Esta celebración la mantuvieron haciendo hasta el año 70 después de Cristo. Porque en el año 70 viene el Imperio Romano y destruye todo lo que era Jerusalén, destruye el templo, se lleva a un montón de personas. Ellos ya no tenían un lugar en donde celebrar el Pentecostés de la manera que lo hacían antes, con los sacrificios y todo el ritual que ellos hacían. Entonces, de ahí en adelante, del año 70 en adelante, la celebración que ellos empiezan a hacer es una celebración donde conmemoran la entrega de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Entonces, primero tenían la idea de esta celebración, ¿verdad? Pero lo más fuerte era celebrar la cosecha. Y venían y traían, ¿verdad?, de lo que Dios les había dado, traían primicias. Pero a la vez también estaban conmemorando la entrega de la ley. Entonces de ahí en adelante ellos empezaron a celebrar, hermanos, a recordar que Dios les había dado la ley a Moisés y estaban conmemorándolo. Ese día de Pentecostés era el día que ellos estaban aprovechando para celebrar la cosecha, para celebrar la ley que había recibido Moisés. Y entonces de ahí en adelante, ¿verdad?, tienen esa celebración enfocada en esa área. Ojo con esto, antes también lo hacían, porque mire, si se da cuenta, dice, también celebrarán la fiesta de las semanas, que a la vez, o sea, lo estoy explicando de esa manera, en Éxodo 34:22, la de las primicias, de la siega, la fiesta de las cosechas. O sea, era una celebración que tenía varios significados. Ahora, es interesante que en esa fecha, cuando se celebraba, por un lado, las primicias, cuando se celebraba el recibimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés, es ese momento que Dios elige para dar su Espíritu Santo.
Y ahí reciben la primicia, porque por primera vez toda la iglesia, todos los creyentes reciben el Espíritu Santo. El viernes, si no estoy mal, estábamos hablando que Dios obraba en ciertas personas, que el Espíritu Santo solamente venía en la vida de determinadas personas. Por lo general, el Espíritu Santo venía sobre los reyes que eran ungidos, venía sobre los sacerdotes, venía sobre los profetas y algunas otras personas que Dios había levantado. Era sobre esas vidas que venía el Espíritu Santo. Ahora, en esta celebración del Pentecostés, donde estaban las personas trayendo sus primicias y donde estaban las personas conmemorando el día del recibimiento de la ley de Moisés, viene el Espíritu Santo sobre cada persona. Y habían 120 reunidos en aquel lugar, en aquel aposento alto. A ver, hermana Enid, ¿cuánto sabemos hoy? Más o menos como este grupo, mire. 120 personas estaban reunidos en aquel lugar en la espera de la promesa. Y ellos fueron los que recibieron la primicia. Mire, hermanos, qué interesante este dato. Normalmente en el Pentecostés el pueblo presentaba la primicia. Era el pueblo ofertante, el pueblo que estaba dando, que estaba trayendo. Pero ahora, hermanos, ahora estaban ellos recibiendo. Ahora el pueblo está recibiendo la primicia. Está recibiendo, ¿verdad?, esa promesa de tener el Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Y pasaron cosas, hermanos, maravillosas. El día del Pentecostés es muy importante para la iglesia porque se recibió la plenitud del Espíritu Santo. Es esa plenitud que recibimos en nuestras vidas. Por lo menos hay 3 celebraciones importantes que hacemos como iglesia. La primera es la encarnación de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, lo que es la Navidad. Es lo primero que celebramos como iglesia cristiana, porque conmemoramos, recordamos que Jesús nació, que Jesús se encarnó. La segunda que celebramos, ¿cuál es? A ver, ayúdenme. La resurrección, ¿se acuerdan? Celebramos que Jesús resucitó en el tiempo de Semana Santa. Y la tercera celebración importante es la del día de hoy. ¿Qué celebramos el día de hoy? A ver, hermanos, más fuerte. ¿Qué celebramos el día de hoy? El Pentecostés. ¿Qué implicaciones tiene el Pentecostés en nuestras vidas? Mira, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Sabe? Eso quiere decir que tenemos vida por medio del Espíritu Santo cuando no había esperanza. El profeta Ezequiel tiene una visión. El profeta Ezequiel, Dios había llamado al profeta Ezequiel, lo había usado de una manera extraordinaria. Y ahora Dios le habla y le da una visión. Y le dice: levántate, Ezequiel, ven para acá, mira esto que te voy a mostrar. Está en el capítulo 37 de Ezequiel. Y lo para frente a un montón de huesos secos. Y le dice: ¿qué ves aquí, Ezequiel? ¿Qué ves? Pues huesos secos, ¿no? ¿Qué crees? Mire, qué pregunta interesante. ¿Qué crees, Ezequiel? ¿Estos huesos secos pueden tener vida? ¿Qué hubiéramos dicho, hermano? Imagínense por un momento que usted es Ezequiel. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Y ustedes? También, ¿verdad? Ezequiel. Entonces Dios viene y usted lo pone en un montón de huesos secos. Y Dios le pregunta: ¿qué ves? Sencillo, huesos secos, ¿no? ¿Crees que estos huesos secos pueden tener vida? ¿Ah? Si no tuviéramos el previo conocimiento, si no conociéramos lo que dice la Biblia al respecto, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo crees, verdad?
Son los huesos secos. Ni siquiera era una persona que acababa de morir, ¿verdad? Porque bueno, tal vez lo va a resucitar, ¿no? Pero no, son huesos secos. ¿Crees que tiene? No, ¿verdad? Pues ¿sabe qué? Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes, Señor. Tú sabes si esos huesos, ¿verdad?, pueden tener vida o no. Mire, hermanos, y dice la palabra del Señor en Ezequiel 37:4. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros estábamos sin Cristo muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Si quitamos a Cristo de la ecuación, si quitamos a Cristo de nuestras vidas, es lo que estaba mirando, ¿verdad? Ezequiel estaba mirando huesos secos. No hay oportunidad, no tenemos una oportunidad, hermanos. No hay esperanza para nosotros. Sin Cristo somos esos huesos secos. Pero ahora el Señor nos habla y nos dice que Él hace entrar el Espíritu en nosotros y que nosotros viviremos. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Mire, hermanos, hay esperanza en el Señor. Si muchas veces nos sentimos como esos huesos secos, nos sentimos secos espiritualmente, que no hay esperanza, que ya no nos podemos levantar, que en nuestras fuerzas no tenemos ni la más mínima oportunidad. Más cuando nos empezamos a mezclar con el pecado, más cuando empezamos a tener prácticas que no le agradan a Dios. Y ahí el enemigo le dice, mira cómo estás, mira quién eres, no tienes esperanza, eres como un hueso seco, no hay vida en ti. Pero ¿sabe qué? En el Señor tenemos esperanza. En el Pentecostés celebramos que Dios limpia nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. En el mismo libro de Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Qué interesante que el Señor quiere limpiarnos, que el Señor quiere limpiar nuestro corazón, que el Señor quiere limpiar, transformar nuestras vidas. Amada iglesia, ¿cómo estamos nosotros el día de hoy? Hace, ¿verdad?, algunas semanas yo les hablaba de poder ver hacia adentro, de poder ver nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué mira usted hacia adentro? ¿Mira un corazón limpio delante del Señor? ¿O mira un corazón que está sucio delante del Señor? ¿Qué está mirando? ¿Hay vida en usted? ¿O son huesos secos los que miramos en nuestro corazón? Mire, hay una promesa que el Señor va a transformar nuestro corazón, que el Señor va a transformar nuestras vidas. Pero sabe que nosotros necesitamos someternos a la voz del Señor. Nosotros necesitamos someternos a la palabra del Señor para que la palabra siga obrando, siga ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Encontré un pasaje bíblico que está un poquito fuerte, de cómo debemos de vivir cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando la palabra del Señor está en nosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo al respecto después de años que habían recibido el Espíritu Santo? Después de que la iglesia ya tenía todo para vivir una vida diferente, para tener un corazón diferente. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo deben de vivir los hijos de luz
con la ayuda del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 17. Dice Pablo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Efesios 4, 17. Ya no vivan, nueva traducción viviente. Traducción viviente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Mire qué interesante. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Está hablando del que no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Ojo, ¿cómo debemos de vivir? ¿Qué no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso no es lo que ustedes aprendieron, pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. ¿Cuántos conocemos a Cristo? Si es que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Verso 22 del capítulo 4 de Efesios dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, mire este verso, hermano. Este verso toda la semana lo he tenido en la mente. En cambio, verso 23, en cambio dejen que el Espíritu le renueve, ¿qué? Los pensamientos y... hermano, eso está fuerte. Eso está tremendo, hermanos. Imagínense que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos. No sé si está de acuerdo conmigo, pero la lucha más grande que tenemos es en nuestra mente, ¿cierto? ¿Cuántos están pensando en otra cosa que nada que ver con la palabra de Dios hoy? Interesante, ¿no? Porque si en este momento hiciéramos la prueba, ¿en qué estamos pensando en este momento? Mire, hermano, ¿en qué estarán pensando los que se están durmiendo? Me pregunto. ¿En qué estamos pensando cuando andamos en otro rumbo, en otra cosa diferente completamente? Y ahí tenemos la lucha, pero dice, dejen que el Espíritu Santo le renueve, ¿qué? Los pensamientos. ¿Cuáles son sus pensamientos? Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. ¿Y qué más? Ay, hermanos. Pensamientos y actitudes. ¿Cómo está actuando usted? ¿Su manera de actuar refleja que tiene el Espíritu Santo en su vida? Porque de eso se trata. Se trata de hacer la diferencia. ¿Hace usted la diferencia en su trabajo? Los que van a la escuela hacen la diferencia en la escuela. Hacen la diferencia en su hogar. Se ve que el Espíritu Santo está en su vida, en su hogar. Cómo trata a sus hijos refleja que el Espíritu Santo está en su vida. Cómo trata a su esposa, cómo trata su actitud, cómo trata a su esposa. Ahí te va la comida, ¿no? Si quieres, allá hay comida, ¿verdad? Ahí ve qué haces, ¿no? Yo me voy. ¿Cómo hacemos, hermano? Igual, ¿verdad? Cuando es el día del cheque, ahí está el dinero, ¿no? Tanto que gastas, ¿verdad? ¿Cómo es la actitud? La actitud, ¿de qué manera nosotros nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Si es que tenemos el Espíritu Santo, dice, dejen que el Espíritu Santo renueve su mente. ¿Sabe que la mente tiene que ver con la actitud? Porque de acuerdo de lo que pensamos, nosotros actuamos. Si usted piensa que un hermano, ¿verdad? No piensa mal de una persona, mejor dicho,
Si usted piensa mal de una persona, su actitud va a ser mala contra esa persona. Usted la va a tratar mal a esa persona porque usted piensa mal de esa persona. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos cambien, nuestras actitudes van a cambiar para bien, para el trato con las demás personas. Pero vamos a seguir. ¿Cuál era el texto donde íbamos? 23. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Está listo para continuar? ¿Qué dice el verso 25? Además, así que dejen ¿de qué? De decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Y aclaro, no hay mentiras blancas, hermanos. No existen las mentiras blancas. Mentira es mentira. Además, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántos enojones vinieron hoy? No digan amén, no digan amén. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, ¿a quién da lugar? El enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, porque todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes lo oyen. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo son nuestras palabras? Recuerde que estamos hablando de una vida guiada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que el Espíritu Santo debe de producir en nuestras vidas. Y mire, no le estoy diciendo, hermano, yo pienso que deberíamos de ser de esa manera. Hermanos, es la palabra que está diciendo eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Es la palabra. Entonces, sigue diciendo, ya me perdí aquí. Bueno, 29, ¿no? Que sea bueno y útil y que estimulen a los que lo oyen. Verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de redención. Mira, hermano, de verdad que cada palabra va hablando a nuestras vidas. No entristezcan al Espíritu Santo. Verso 31 dice, líbrense ¿de qué? De toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Verso 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean buenos de corazón, no de palabra, hermano, no de palabra, porque de palabra, ay, hermanito chulo, hermanita chula, mire, y ¿qué no podríamos hablar, hermanos? Pero no de palabra, sino, dice, y esto lo dice la Biblia, sean buenos de corazón, sean amables, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Por medio de quién? De Cristo. El verso 30, bueno, todos, pero este en específico me deja pensando. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo tiene nuestra actitud? Si con un emoji podríamos representar cómo está el Espíritu Santo como resultado de nuestra conducta. ¿Cómo sería el emoji que le mandaría a usted? Que ahorita el Espíritu Santo le mandara un texto a usted, así me siento. ¿Cuál sería esa figura que aparecería? ¿Llorando, triste o sonriendo, feliz? ¿Cómo sería? No sé si me están siguiendo. Porque ¿cómo hacemos sentir al Espíritu Santo?
el Espíritu Santo, ¿verdad?, se va a sentir de acuerdo a nuestra conducta. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo tenemos toda la provisión para tener una buena conducta. El Señor pagó por sus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. No solamente Él proveyó su Espíritu para cada uno de nosotros, para que vivamos una vida diferente. Póngase de pie por un momento. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo el día de hoy?